canciones que cantábamos recién, yo pensaba, bueno, evidentemente el mismo Espíritu es el que nos prepara, ¿no? Porque Lucas preparó para esta noche canciones que hablaban acerca de vivir para Dios. La primera canción decía, quiero gastarme en ti, decía, ¿no? No sé cuántos de ustedes quieren gastarse en el Señor. Yo lo que me acuerdo es que solía gastarme en otras cosas. Solía invertir mucha energía, mucho de mi vida en otras cosas que no tenían sentido, ¿no? Hasta que obviamente no di más y a partir de ahí entendí que mi vida tiene que gastarse por Dios, ¿no? Sirviéndole a Él. Y hay un texto en Juan capítulo 8, quiero compartir con ustedes, y que nos enseña justamente eso, nos enseña cómo nos quiere Dios, ¿sí? O sea, en qué estado Dios nos quiere en este momento. Ahí tienen ustedes el texto en la pantalla, Juan 8, del 31 al 36, dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, ¿sí? ¿Cómo nos quiere Dios? Permaneciendo en su palabra. Y como consecuencia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces estos judíos le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Así que, ¿cómo nos quiere Dios? Permaneciendo en su palabra. Porque la única forma de ser libres es permaneciendo en su palabra, ¿sí? La verdad es Él mismo. No solo que Él dijo la verdad, sino que Él es la verdad, ¿sí? Y cuando observamos cómo vivió Él, como el modelo que nos dejó cuando estuvo aquí en la tierra, vamos entendiendo cuál es la verdad para nuestra vida también. Así que Él nos quiere permaneciendo en la verdad y a lo largo del tiempo, no permaneciendo un día, no permaneciendo una semana, sino siempre, siempre permaneciendo en su palabra. Y nosotros pensamos en esto y la verdad es que si nosotros queremos permanecer aún como iglesia, si queremos que como iglesia nuestra tarea sea una tarea que continúe en el tiempo, el secreto es permanecer en la palabra. Mientras que permanezcamos en la palabra, dijo Jesús mismo, vamos a ser sus discípulos. Y si somos sus discípulos, somos imparables, ¿no? Entonces, cuando permanecemos en su palabra, según este texto que acabamos de leer, somos verdaderamente libres. Libres inclusive para servir a Dios, como decíamos recién, y como cantábamos recién. Por ahí algunas canciones, no sé ustedes, pero si las cantamos pensando lo que estamos cantando, a veces algunas canciones que cantamos nos traen un poco de conflicto, ¿no? Porque cantamos esto, me quiero gastar en ti, y uno mira la vida diaria y a lo mejor se da cuenta que, bueno, yo no estoy haciendo ningún esfuerzo por servir al Señor, no estoy haciendo ningún esfuerzo por seguirle, no me estoy gastando nada por Dios, ¿no? Entonces las canciones nos confrontan. Si las vamos a cantar, más vale que las cantemos con todo el sentido y viviéndolas. Entonces, para permanecer en Cristo, necesitamos estar en su palabra. Y como consecuencia de permanecer en su palabra, hay algunas cosas que suceden, hay algunas actitudes que automáticamente comienzan a darse en nuestra vida, ¿sí? Yo les voy a mencionar algunas, solamente porque no quiero tomar mucho tiempo. Pero la primera de ellas es que vamos a empezar a manifestar pasión, mucha pasión. Una de las cosas que hoy no vemos mucho en nuestra sociedad es gente apasionada, ¿sí? Y no confundamos pasión con la rebeldía que a veces vemos en la calle, ¿no? Uno a veces ve algunos piqueteros que pareciera que manifestaran mucha pasión. En realidad eso no tiene nada que ver con la pasión, ¿sí? La pasión incluye el servir a otros, en hacer cosas buenas para otros, ¿está bien? Entonces, pasión por manifestar su presencia. ¿Sucede? ¿Cuándo sucede? Cuando permanecemos en su palabra, ¿sí? A veces nos sentimos nosotros mismos como desganados, como que, bueno, no importa si pasó un día, una semana, un mes,
estoy ahí tirado, ¿no? Y hago siempre lo mismo, voy de rutina en rutina. Y nos damos cuenta de que somos personas que no tenemos pasión. Lo que provoca pasión en nosotros es la palabra de Dios. Cuando yo permito que la palabra de Dios se meta en mí, cuanto más la leo, la estudio, la asimilo, empiezo a sentir que hay una pasión que empieza a encenderse dentro de mí, ¿no? Pasión por manifestar la presencia de Dios. Dios decidió que nuestro cuerpo fuese el hogar de su espíritu, ¿sí? Dios decidió meter toda su gloria dentro de nuestro cuerpo. Y a veces uno ve personas que andan por la vida como arrastrando los pies y lo que menos hacen es mostrar a un Dios que quiere vivir dentro de ellos, ¿no? Pero cuando nosotros estamos todo el tiempo en contacto con su palabra, permitimos que su verdad se meta en nosotros, comenzamos a vivir como personas realmente apasionadas. Esas que vos ves todo el tiempo que andan por la calle pila a pila, ¿no? Que no importa la situación, no importa la circunstancia, siempre están pum para arriba. Bueno, pasión, ¿sí? Pasión se logra con la palabra de Dios dentro del corazón, ¿sí? Dios nos quiere libres justamente para poder manifestar su presencia. Aquel que no está libre, ¿sí?, no puede manifestar la presencia de Dios. Hay algo que lo está atando, como si fuesen grilletes, como si fuesen esposas que lo atan, ¿no? Esposas de las que usan los policías, me refiero. Por las dudas, porque alguno se va a agarrar de lo que yo dije, después va a casa y se agarra piña con la señora. No, no es eso, no es esa esposa. Es la que usan los policías, ¿no? Pero cuando Dios está en nosotros, podemos manifestar esa libertad, ¿ok? Primera cosa entonces que sucede cuando permanecemos en la palabra, aparece esa pasión. Segunda actitud que se muestra en nosotros, comenzamos a tener compasión. Compasión que nos permite cumplir con nuestra misión como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? Nuestra tarea como hijos de Dios es sumarnos a la tarea de Dios. Y la tarea de Dios hoy por hoy es restaurar a la mayor cantidad posible de gente, ¿sí? Dice la Biblia que Él quiere que todos en el mundo y en la historia del mundo se arrepientan para poder gozar de la vida abundante que Jesús trajo. Entonces, cuando permanecemos en su palabra, empezamos a llenarnos de compasión, algo que tampoco abunda hoy, ¿eh? Es decir, ¿cómo podemos sentir compasión por la gente necesitada? Y cuando digo gente necesitada no me refiero al que anda pidiendo casa por casa. Hay mucha gente que no anda pidiendo casa por casa y quizá tenga más necesidad que ese que pide, ¿no? Necesidad espiritual, necesidad emocional. A veces vemos personas con traje y corbata, pero por dentro están deshechos, están destruidos. Tienen un hogar que acaba de desmoronarse, ¿sí? Sus hijos acaban de ir de la casa, no sé, dramas tremendos, ¿no? Bueno, compasión por la gente que tiene necesidad. Eso solamente sucede cuando permanecemos en su palabra, ¿sí? Tercero, la tercera actitud que viene a nosotros cuando permanecemos en su palabra es que empezamos a sentirnos y nos convertimos también en prósperos para apoyar la predicación del Evangelio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que no tengo ningún problema en venir y poner plata siempre y cuando sea para extender el reino de Dios, ¿sí? Como a veces hacemos en las ofrendas, ¿no es cierto? A veces invertimos en tantas cosas que no tienen sentido, inútiles, plata que perdemos, plata que tiramos. Pero cuando estamos permaneciendo en la palabra de Dios, lo que viene a nosotros es prosperidad. Prosperidad justamente para apoyar la extensión del reino. En el capítulo 8 de Deuteronomio, para aquellos que toman nota, anótenlo y después lo buscan, capítulo 8 de Deuteronomio, dice que Dios nos da la capacidad de hacer riquezas, pero para extender su reino, ¿sí? No nos da capacidad para hacer riquezas solamente para disfrutarla nosotros. Lo más probable es que si ese es nuestro sentir, Dios no permita que seamos prósperos. Pero Dios nos permite ser prósperos y aún nos da capacidad para prosperar cada vez más si en nosotros está la intención de extender el reino de Dios, y con ese dinero apoyar el Evangelio. Cuarta actitud, adoración e intercesión, ¿sí? Intercesión, ¿para qué? Para romper las cadenas de opresión, limpiar los aires. La adoración limpia el aire. Cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, lo que hacemos es... ¿vieron como cuando uno echa desodorante de ambiente, ¿no? Y había un olor horrible, tremendo, pero echás desodorante de ambiente y inmediatamente cambia el aroma del ambiente? Bueno, la adoración es más o menos así. Está todo podrido, está el mundo lleno de quejas, reclamos por todos lados, pero vos empezás a adorar a Dios y el ámbito cambia, el aire se limpia, ¿sí?
¿Cuándo hacemos eso? Y cuando tenemos palabra de Dios en nosotros. Si no permanecemos en su palabra, vamos a terminar exactamente como todos los demás. Es decir, quejándonos, ¿sí? Murmurando todo el tiempo. Pero cuando hay palabra de Dios en nosotros, cuando el Señor nos enseña, cuando el Señor nos muestra cómo Él nos protege a través de su palabra, lo único que nos queda es adorar. Y cuando adoramos, el aire cambia. Hagan la prueba. Cuando el aire está enrarecido en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la calle, ponete a adorar y vas a ver cómo cambia el ámbito. Realmente funciona. Pero eso sucede cuando hay palabra de Dios en nosotros. Y no solo adoración, sino intercesión, el preocuparse por los demás delante de Dios. Es decir, no solamente decir, uy, pobre, mira ese cómo sufre, sino que después el nombre de ese que sufre lo llevo delante de Dios y oro por él y clamo por él, aunque yo no esté con él, pero yo oro e intercedo por él. Le pido a Dios que lo bendiga. En un ratito más vamos a hacer eso, ¿sí? Pero eso sucede cuando yo tengo palabra de Dios en mi corazón. Si no, por motivación propia, no lo voy a hacer. Y quinto, cuando estamos en la palabra de Dios también sucede que tenemos unción para pudrir el yugo de opresión de la gente. ¿Qué es la unción? La unción es esa consagración, pero una consagración con propósito, que sirve para algo. Isaías capítulo 10 dice que Dios dice que esa opresión que ellos sufrían de parte de los enemigos, hablándole al pueblo, ¿no?, iba a ser rota con la unción. Es decir, cuando nos consagramos, viene sobre nosotros una autoridad y un poder particular para romper la opresión que hay a nuestro alrededor, ¿sí? Consagración que rompe la opresión. Eso lo logramos cuando hay mucha palabra de Dios en nosotros. Así que, en definitiva, cuando permanecemos en su palabra, nuestras actitudes empiezan a cambiar. Y es entonces cuando le podemos servir a Él. Es entonces cuando realmente no solo que nos sentimos, sino que además somos libres para que el Señor nos pueda usar. Y entonces sí funciona eso de gastaré mi vida en ti, como cantamos en la primera canción, ¿no? O yo vivo para ti, como cantamos en la segunda. Funciona ahí. Si no tengo palabra de Dios en mí, no va a funcionar. Va a ser una simple canción que cantaste hoy y que la vas a volver a cantar cuando al próximo director se le ocurra, pero no va a funcionar en tu vida, ¿sí? Así que lo que quiero que hagamos esta noche es que nos tomemos un ratito para orar por todo esto. Vamos a juntarnos, vamos a la última placa, Nico, la última, una más. Ahí están los motivos de oración. Nos vamos a juntar como solemos hacer, de a dos, de a tres, nos mezclamos un poco, los que saben orar con los que no saben tanto, y vamos a pedir a Dios que sucedan estas cosas, que sobre nosotros venga esa pasión. Vamos a orar pidiéndole a Dios compasión. Vamos a orar pidiéndole a Dios también prosperidad, pero no solamente para ser ricos, está bueno ser rico, pero para tener prosperidad, para ayudar a otros, para extender el Evangelio, ¿sí? Y vamos a orar a Dios para que haya en nosotros unción, o sea, autoridad para poder romper la opresión, ¿sí? Ese va a ser nuestro primer motivo de oración. El segundo motivo de oración, vamos a seguir orando por las personas que ya mencionamos el miércoles anterior. Venimos pidiéndole a Dios que toque a personas específicas, 2, 3 nada más, no vamos a pedir por un montón, no vamos a orar diciendo, Señor, bendecí a todos mis compañeros de trabajo, y son 3.875, no, vamos a pedir por 2 o 3 con nombre y apellido, ¿sí? Vamos a decir, Señor, bendecí a fulano de tal, quiero que él sea tocado por tu poder, quiero que lo bendiga, quiero que lo atraigas, ¿sí? Miren, ayer a la mañana vivimos una situación bien especial con mi esposa. Nosotros estábamos ministrando en Bariloche, predicando allí en un retiro de matrimonios, y cuando estábamos a punto de empezar la reunión, sentimos un estruendo tremendo, y cuando miramos afuera, un auto se había estampado contra nuestra camioneta. Así que bueno, obviamente hasta que salimos, la persona ya salió y se mandó a mudar, ¿no? Huyó. Así que mientras yo iba a la policía y qué sé yo, Marina se quedó con la gente de la iglesia ahí adentro orando, y después me contaron, la oración de ellos fue específicamente, Señor, tráelo de vuelta de las tinieblas a la luz, ¿no? Porque obviamente esa actitud de huir, y encima huyó zigzagueando, así que daba para pensar, ¿no? Esa actitud evidentemente era de las tinieblas. Así que ellos se pusieron a orar para que la persona
vuelva de las tinieblas a la luz. Así literalmente dijeron, Señor, las traemos de vuelta, en el nombre de Jesús que vuelvan. Muy bien, yo voy a la comisaría, vuelvo. Cuando estoy sentado ahí atendiendo un matrimonio, me suena el teléfono. Un número desconocido, el hermano de la persona que me había chocado. Dice, estoy afuera, quiero hablar con usted. Muy bien. Así que vino a poner la cara, me explicó la situación de la hermana que es la que nos había chocado. Ah, ¿y tu hermana dónde está? La acabo de sacar de la comisaría, porque obviamente la policía la siguió, la detuvieron. La acabo de sacar de la comisaría, está en el auto. Así que bueno, fui al auto y le dije, solamente quiero darte un abrazo. Y la bendije, se le va a llorar. Y ahí aprovechamos para predicar el evangelio y oramos con ellos dos. Muy bien, terminó eso. Al rato me llama la madre de la chica. Dice, queremos ir a hablar con usted, con mi esposo. Así que vinieron los dos, papá y mamá, de la persona que nos chocó el auto. Así que hablé con ellos, otra vez, le predicamos el evangelio, terminamos orando con ellos también. Ganamos una familia. Pero fíjense cuál fue la oración. La oración fue, Señor, tráelos de tinieblas a luz. No pasó una hora y teníamos la familia entera ahí, a los pies de Cristo. Así que funciona. Entonces ahora, cuando se pongan a orar, oren con nombre y apellido. Y pidan, Señor, que fulano de tal se entregue a ti. Que convierta su corazón. Que sus pensamientos empiecen a ser los tuyos, ¿sí? Y el Señor lo va a hacer. Amén. Tercer motivo, vamos a orar por el ministerio de la iglesia, ¿sí? Queremos extendernos como iglesia, no solamente por la cuestión de extendernos, sino porque creemos que tenemos un mensaje para dar. Así que vamos a orar por el ministerio de la iglesia, tanto en el barrio como en la ciudad. Y cuarto, quisiera que hagan algo. Si se animan, lo hacen ahora, y si no, lo hacen después. Pero vieron que a veces hay cosas, hay situaciones en nuestro corazón que detienen el obrar de Dios. Y probablemente ustedes lo tengan identificado, ¿sí? Entonces lo que quiero que hagan es lo que llamamos un acto profético. ¿Qué significa eso? Van a tomar un papel, una virome, y van a escribir aquellas cosas que ustedes identifican que los detienen en el crecimiento, es decir, que los detienen en el buscar a Dios. La van a escribir en el papel y una vez que la hayan escrito, van a renunciar a esas cosas. Pueden ser pecados, pueden ser pensamientos de depresión, de angustia, de temor, lo que sea. Cosas que ustedes se dan cuenta que los detienen, que no les permiten avanzar en el conocimiento de Cristo. Anótenlas. Y después, leyendo una por una, van a renunciar a ellas y rompen el papel. Dice, Señor, esto nunca más. Si quieren lo pueden hacer en el grupo y si no les sugiero que lo hagan en su casa, ¿sí? Pero háganlo para que definitivamente se corte en nosotros todo aquello que nos está esclavizando. Jesús habló ahí de libertad. Jesús habló de romper ligaduras de esclavitud. Entonces vamos a romperlas, las cortamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Los motivos de oración van a quedar ahí en la pantalla. Nos juntamos de a 2, de a 3, de a 4 y vamos a orar un rato ahí por todo esto. ¿Está bien? Vamos.